Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Alguna vez has sentido que la vida de una persona puede desvanecerse en cuestión de minutos, como si el mundo entero se tragara una historia que aún no había terminado? ¿Y sabías que si te suscribes a este canal, no te perderás ningún documental interesante como este? Respondiéndote a la primera pregunta, déjame contarte que la desaparición de Maura Murray es uno de esos casos que no solo desafían a la policía, sino también a la propia lógica. Un misterio que se extiende más allá de las pruebas, más allá de las hipótesis, más allá incluso de los hechos. Un misterio que se ha convertido en un espejo donde se reflejan miedos, suposiciones y obsesiones. Y aunque han pasado casi 2 décadas, su historia sigue viva, reconstruyéndose en conversaciones, foros, libros, documentales y debates interminables. Lo primero que hay que entender es que Maura no era una persona cualquiera en el sentido narrativo. Era una joven con una vida en apariencia ordenada, pero también con sombras silenciosas que nunca terminaron de resolverse. Su infancia transcurrió en Hanson, Massachusetts, en una familia numerosa. Era la cuarta de 5 hermanos. Su padre, Fred, trabajaba sin descanso y mantenía un vínculo emocional fuerte con Maura, especialmente por su carácter reservado. Ella era una estudiante brillante, deportista, disciplinada, capaz de resistir presiones académicas que muchos habrían considerado excesivas. Ingresó en la Academia Militar de West Point, un lugar donde solo los más estrictos con ellos mismos prosperan. Pero no duró demasiado allí. Un incidente relacionado con el uso indebido de una tarjeta de crédito la obligó a abandonar la institución. No fue un escándalo, fue un error de juicio que ella cargó en silencio. Después se trasladó a la Universidad de Massachusetts, donde estudiaba enfermería. Sus profesores hablaban muy bien de ella. Sus compañeros la describían como una chica tranquila, pero a veces evasiva, con una intensidad emocional que prefería guardar para sí misma. Durante los meses previos a su desaparición, algunos detalles empezaron a dibujar una tensión interna. Su relación con su novio, Billy, un cadete del ejército, estaba en un punto confuso. No era una relación rota, pero tampoco sana. Había celos, distancias, diferencias emocionales. Ambos parecían atrapados en una especie de compromiso incompleto, sostenido más por costumbre que por claridad. A veces hablaban de casarse, otras discutían por malentendidos simples convertidos en tormentas neurológicas de juventud. El viernes 6 de febrero de 2004, 3 días antes de desaparecer, Maura tuvo una conversación telefónica en su turno en el campus. Una conversación que la dejó paralizada. Su supervisora la encontró llorando, rígida, incapaz de articular palabra. Cuando por fin logró decir algo, solo murmuró, «Mi hermana», aunque luego su hermana negó haber tenido ninguna discusión o problema ese día. Aún hoy se desconoce qué dijo la voz al otro lado de la línea. Esa misma noche, Maura condujo el coche de su padre y tuvo un accidente leve. Nada grave, pero un golpe que la dejó preocupada por decepcionarlo. Sin embargo, Fred insistió en que todo podía arreglarse con el seguro. Pasaron la noche juntos y hablaron de planes futuros. Esa conversación fue una de las últimas en las que alguien vio a Maura emocionalmente coherente, aunque silenciosa. Al día siguiente trabajó como cajera en el campus. Y el lunes, sin previo aviso, envió correos a sus profesores diciendo que faltaría por una muerte familiar. Una muerte que nunca existió. Aquí surge la primera gran pregunta. ¿Qué llevaba a una joven responsable, metódica, a mentir con tanta convicción sobre algo tan grave? Esa mentira no parecía improvisada, parecía una decisión. Y sin embargo, nadie ha sido capaz de determinar qué la motivó. Una vez dejó el campus, Maura condujo hasta un cajero automático, retiró $280, prácticamente todo lo que tenía en la cuenta, y luego pasó por una licorería. Compró varias botellas, vodka, vino y un par de mezclas preparadas. No se sabe si era para ella o para alguien más. No se sabe si planeaba celebrarlo, olvidarse de algo o simplemente abstraerse de la realidad durante horas. No se sabe casi nada de sus intenciones. Después se subió al coche y comenzó a conducir hacia el norte.
No llevaba comida, ni ropa de abrigo adecuada, ni equipo de supervivencia. No tenía reservas en hoteles. No había dicho a nadie que se iba. Solo conducía. El viaje la llevó a través de carreteras interestatales que se adentraban en el paisaje helado de New Hampshire. Montañas cubiertas de nieve, pueblos pequeños, casas separadas por kilómetros, ríos congelados, moteles en decadencia y largas extensiones de bosque. Un lugar hermoso en verano, pero inhóspito en pleno febrero. A las 7:27 de la tarde, en la Ruta 112, conocida por los locales como la Carretera de las Curvas, su coche se estrelló contra una pequeña barrera de nieve. No fue un impacto fuerte, pero lo suficiente para inutilizar el vehículo. Un vecino, un hombre mayor, escuchó el golpe y salió a ayudar. La vio de pie, nerviosa pero consciente. Él llamó a la policía desde su casa. Maura insistió en que no hacía falta. Mintió diciendo que ya había llamado a asistencia. ¿Por qué? Nadie lo sabe. A las 7:46 la policía llegó al lugar, pero Maura ya no estaba. No había tardado ni 20 minutos en desaparecer del mapa. El interior del coche reveló algunos detalles inquietantes. Una botella de vino abierta, un par de mapas, ropa de Maura, un libro sobre aventuras al aire libre, el airbag desplegado y el motor apagado. El parabrisas estaba dañado, el coche estaba cerrado, no había señales de lucha. No había huellas claras en la nieve. Cuando los perros de búsqueda llegaron, siguieron un rastro corto de apenas 100 metros hasta un punto en la carretera. Después, el olor se desvanecía. No había rastros en el bosque ni cerca de las casas. Los perros parecían indicar una sola cosa. Maura subió a un vehículo. Esa hipótesis abre dos caminos posibles. Uno, que alguien la recogió. Dos, que ella misma se subió voluntariamente. El primer escenario apunta a un crimen. El segundo, a una huida. Ninguno de los dos tiene evidencia sólida. Ninguno puede descartarse. La policía registró la zona durante días. Nada. Ni ropa, ni cuerpo, ni señales de que hubiera caminado por el bosque. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos señalaron hacia la casa más cercana, donde vivía un hombre que años después mostraría comportamientos erráticos. Se inspeccionó la propiedad. No se encontró ninguna evidencia física relacionada con Maura. Otros mencionaron a un hombre que vivía cerca y que había tenido problemas con la ley. Ninguna prueba lo vinculó al caso. Algunos teóricos sugirieron que Maura se adentró en el bosque para morir por hipotermia, confundida por un traumatismo o por el shock del accidente. Pero esa teoría contradice los rastreos caninos y los cientos de voluntarios que recorrieron cada centímetro del área. También existe la posibilidad de que sufriera un episodio psicológico extremo, que huyera sin motivo claro, que su mente se bloqueara, que simplemente se alejara del coche y se perdiera. Pero, ¿por qué siempre está ese rastro abrupto que termina en el asfalto? La familia de Maura nunca dejó de buscar. Su padre, Fred, se convirtió en una figura incansable, enfrentándose a las autoridades, pidiendo más recursos, guiando expediciones y, en ocasiones, chocando con la policía por su insistencia. Él creía firmemente que su hija no se fue por voluntad propia. Con el paso de los años, investigadores independientes se involucraron en el caso. Blogueros, periodistas, criminólogos aficionados y profesionales comenzaron a analizar cada detalle. Algunos encontraron incoherencias en los reportes iniciales. Otros cuestionaron la actuación policial, alegando que no se preservó la escena correctamente. Algunos incluso plantearon teorías complejas que bordean la conspiración, pero ninguna ha aportado evidencia real. En 2006, 2 años después, la policía realizó una búsqueda exhaustiva alrededor de la Ruta 112. Se revisaron casas, pozos, cabañas y zonas boscosas. El resultado fue el mismo: nada. En 2019, 15 años después, se inspeccionó un sótano donde un georradar había detectado una anomalía. Se excavó el área. De nuevo, nada. Una pista pareció cobrar fuerza en 2004. Una llamada telefónica que entró en el buzón de la familia desde el número de Maura. Pero al analizarla, se determinó que probablemente fue un fallo técnico del sistema, no una llamada real.
En 2021 se realizaron nuevas búsquedas con tecnología actualizada, drones, escáneres térmicos y análisis ampliado de registros digitales. Tampoco surgió nada concluyente. Lo más inquietante del caso es que todo está ahí. Y nada está ahí. Es un rompecabezas en el que todas las piezas parecen encajar, pero ninguna encaja del todo. Cada experto ha dicho algo diferente. Que huyó, que la recogieron, que sufrió una crisis mental, que encontró a alguien peligroso, que planeaba empezar de cero, que murió cerca del accidente, que nunca estuvo sola, que estuvo más sola de lo que nadie imaginó. Y sin embargo, ninguna teoría ha logrado imponerse. Con los años, el caso de Maura Murray se ha convertido en un símbolo de la fragilidad humana, de cómo la vida puede cambiar en cuestión de minutos, de cómo una joven puede desaparecer en un tramo de carretera sin dejar prueba alguna, de cómo un caso puede mantenerse suspendido entre la verdad y la incertidumbre durante décadas. Algunos dicen que el misterio de Maura es precisamente lo que lo hace tan inquietante. No es un crimen evidente, ni un accidente claro, ni una fuga explicable. Es un vacío que sigue allí 20 años después, un vacío que ha crecido con el tiempo, un vacío que la carretera helada parece conservar, como si guardara un secreto que se niega a revelar. Y como ocurre en los mejores documentales de True Crime, este no es solo un caso sin resolver. Es una reflexión sobre lo que no vemos, sobre lo que no entendemos, y sobre lo que a veces se pierde sin motivo. A medida que pasaban los días tras la desaparición, la tensión emocional comenzó a acumularse sobre la familia Murray. Fred recorrió cada casa, cada camino, cada esquina de la Ruta 112 con un tipo de determinación que solo tienen los padres que buscan a un hijo. Tocaba puertas, hacía preguntas, revisaba mapas impresos, dormía en moteles baratos, volvía a la carretera una y otra vez. Su presencia en la zona se volvió parte del paisaje. Los vecinos lo veían caminar en silencio, mirando hacia los bosques, como si esperara que, en cualquier momento, Maura fuera a aparecer entre los árboles. La policía comenzó a revisar la última hora conocida de Maura antes del accidente. Uno de los detalles que más desconciertan es que en los instantes previos al choque, Maura habló por teléfono con su hermana Kathleen. No fue una conversación larga, pero fue la última confirmación de que estaba lucida y consciente. No parecía perdida, no parecía intoxicada, no parecía emocionalmente alterada. Y sin embargo, minutos después, una decisión aparentemente simple, rechazar ayuda, cambió el rumbo de todo. Algunos se preguntaron, ¿temía a la policía? ¿Temía que descubrieran algo en su coche? ¿Tenía miedo de ser juzgada? ¿O simplemente estaba en shock? La verdad es que nadie pudo confirmarlo. Cuando los investigadores analizaron el contenido del vehículo, descubrieron algo más inquietante. Una copia impresa de correos entre Maura y su novio Billy, donde se evidenciaban tensiones. En un mensaje reciente, él había mencionado la posibilidad de que ella lo estuviera engañando. No había pruebas de ello, pero la conversación mostraba ansiedad. Y ansiedad era algo que Maura cargaba como un peso invisible. Durante los días posteriores al accidente, los vecinos comenzaron a recordar detalles mínimos. Una mujer afirmó haber visto a una joven parecida a Maura caminando rápidamente por la carretera aquella misma noche. Otro vecino dijo haber visto una sombra moverse entre los árboles, aunque no pudo asegurarlo. Un tercero afirmó haber escuchado el motor de un coche arrancar cerca de su propiedad. Ninguna de esas afirmaciones pudo confirmarse, pero el conjunto dibuja una sensación de presencia, un eco, como si Maura hubiera estado a punto de ser encontrada, y sin embargo se desvaneciera cada vez que alguien intentaba dar un paso más. El entorno de la Ruta 112 es particularmente engañoso en invierno. De día parece un lugar tranquilo, casi pintoresco, pero de noche, bajo temperaturas que pueden rozar los 10 grados bajo cero, todo cambia. Las sombras se alargan entre los pinos, la nieve absorbe los sonidos y el silencio se vuelve espeso. No es difícil imaginar cómo alguien desorientado podría sentir miedo, pánico, urgencia por alejarse del lugar. O cómo alguien con malas intenciones podría aprovechar esa oscuridad para actuar sin ser visto. Los equipos de búsqueda contaron con patrullas montadas, voluntarios, perros rastreadores y helicópteros térmicos.
Las huellas humanas, sin embargo, no duraban mucho sobre la nieve fresca. Cada noche, nuevas capas cubrían cualquier rastro potencial. Un voluntario describió la experiencia como buscar una aguja en un océano blanco. En las semanas siguientes, la familia Murray organizó una búsqueda paralela. Se imprimieron miles de folletos con el rostro de Maura. Se repartieron por gasolineras, supermercados, oficinas de correos y restaurantes. El rostro de la joven empezó a aparecer en todas partes. Ojos claros, sonrisa suave, una expresión ligeramente tímida. Era un rostro que invitaba a la empatía, y eso hizo que el caso resonara entre más personas. A los 2 meses del accidente, la investigación tomó un giro más profundo cuando la policía decidió mirar hacia la vida digital de Maura. Querían saber si había planeado algo, si había enviado mensajes, si alguien la había contactado. Pero su rastro digital era mínimo. No había mensajes sospechosos, no había búsquedas relacionadas con fuga o desaparición voluntaria. Solo rutas de senderismo, alojamientos sencillos y algunos artículos sobre viajar sola. Nada que señalara un peligro concreto. Aún así, el coche destrozado en una curva remota sin testigos directos sigue siendo uno de los mayores enigmas del caso. Algunos expertos dijeron que pudo haber perdido el control por hielo negro, un fenómeno común en esa zona. Otros argumentaron que el golpe parecía más fuerte de lo que un simple derrape habría provocado. Pero las opiniones se dividieron y nada fue concluyente. Con el paso del tiempo, uno de los aspectos más debatidos fue la llamada al 911 de la noche anterior al accidente. Aquella llamada que provocó un colapso emocional en Maura durante su turno. Durante años, se especuló con que la llamada podría haber tenido relación directa con su desaparición, pero jamás se reveló su contenido. No se sabe quién llamó, no se sabe qué se dijo, no se sabe si fue un detonante emocional o algo mucho más oscuro. Y como ocurre en todos los casos donde el tiempo sepulta respuestas, el silencio terminó ocupando ese espacio. La familia de Maura, frustrada por la falta de respuestas, criticó abiertamente la actuación policial. Algunos oficiales del Departamento de Policía de Haverhill argumentaban que habían hecho todo lo posible. Pero con el paso de los años se revelaron errores estratégicos. La escena del accidente no fue preservada adecuadamente. No se tomaron fotografías clave en los primeros minutos. No se verificó de inmediato si Maura había pedido realmente asistencia. Y ciertos testimonios no se registraron hasta días más tarde. Aún así, culpar solo a la policía sería demasiado simple. En casos como este, donde la información es mínima y la ventana de reacción es pequeña, los errores suelen surgir por la dificultad inherente a entender lo que se está viendo. La policía llegó a un coche dañado, sin sangre, sin señales de lucha, sin rastro claro. Si Maura llegó a alejarse del vehículo por su cuenta, la falta de una búsqueda nocturna más agresiva pudo haber sido decisiva. Si alguien se la llevó, esos primeros minutos fueron cruciales. Otra pieza del rompecabezas que desconcertó a todos fue la llamada que recibió el novio de Maura días después de su desaparición. Él afirmó que su teléfono sonó, pero que cuando contestó solo escuchó respiración. Llamó al número y no obtuvo respuesta. Fue un momento desconcertante, porque en esos años la geolocalización no era tan precisa como hoy, y no se pudo determinar desde dónde venía la llamada. Algunos creen que fue un fallo técnico, otros que alguien tenía el teléfono de Maura. El misterio se intensificó aún más cuando se descubrió que el móvil de ella no fue encontrado en su coche. Sigue desaparecido. La investigación se amplió hacia individuos sospechosos en la zona. Se habló de un conductor que merodeaba por las carreteras de New Hampshire recogiendo jóvenes. Se investigó a un hombre que vivía cerca y que había sido señalado previamente en otros casos. Se habló de un testigo que afirmó haber visto un coche oscuro detrás del Saturn de Maura minutos antes del accidente. Nunca se pudo confirmar. Entre todas las teorías, la más persistentemente discutida fue la de un crimen oportunista. Alguien que pasaba por la zona vio a Maura vulnerable tras un accidente y actuó. Un secuestro rápido, silencioso, fácil de ocultar en una región donde la nieve y los árboles pueden devorar pistas en cuestión de minutos. Pero también existe la teoría más introspectiva.
que Maura estaba viviendo un momento emocional crítico, una acumulación de estrés, miedo, vergüenza y confusión, que quizá no tenía un plan, sino solo un impulso, que quizá el viaje era un intento de encontrar un lugar donde respirar, y que quizá, en ese estado vulnerable, la naturaleza hostil del invierno la venció. La familia se agarró siempre a la teoría de que Maura no se perdió por sí sola. Dicen que la conocían, que sabían cómo era, cómo pensaba, cómo actuaba bajo presión. Dicen que nunca habría entrado en el bosque sin abrigo, sin luz, sin plan. Dicen que no habría desaparecido sin dejar rastro. Y quizá eso sea cierto. O quizá nadie puede decir con certeza cómo actúa un ser humano bajo pánico. A medida que pasaban los años, el caso pivotó hacia el terreno de la cultura popular. Se escribieron libros, se grabaron podcasts, se crearon foros donde miles de personas debatían incansablemente cada detalle. En algunos casos, el análisis se volvió obsesivo. En otros, reveló una profunda empatía colectiva. Maura se convirtió en un símbolo, el símbolo de todas las desapariciones que no tienen explicación. En 2018 se lanzó una serie documental titulada The Disappearance of Maura Murray, que reavivó el interés mediático. La serie entrevistó a familiares, testigos y expertos. Pero como ocurre con muchos casos sin resolver, el resultado final fue una larga lista de posibilidades contradictorias. Sin embargo, el documental sirvió para algo importante. Recordó al mundo que Maura no era solo un caso, sino una persona. Una joven de 21 años, con sueños, defectos, esperanzas y dudas. Mientras la atención crecía, también lo hacían las teorías extremas. Algunas sugerían conspiraciones elaboradas, conexiones imposibles e incluso avistamientos en otros estados. La familia tuvo que soportar rumores crueles, correos anónimos, llamadas falsas y gente que se aprovechaba del dolor. Fred Murray se enfrentó a todo eso con una mezcla de rabia y agotamiento. Pero siguió adelante. No dejó de pedir justicia. No dejó de caminar por las carreteras nevadas. No dejó de buscar a su hija, aunque el tiempo se encargaba de desgastar su fuerza. En el claro donde desapareció Maura, a veces los voluntarios colocan flores, velas y pequeñas placas. Un recordatorio silencioso de que el vacío de ese lugar aún habla, aún duele, aún reclama respuestas. Y es aquí donde la reflexión final empieza a tomar forma. Porque este caso no solo es un misterio policial, es un recordatorio profundo de nuestra vulnerabilidad, de lo frágil que es la frontera entre la seguridad y la oscuridad, entre la vida cotidiana y el abismo, entre estar y no estar. La historia de Maura Murray es también la historia de lo que no sabemos, la historia de un instante que cambió todo, la historia de un silencio que sigue resonando, la historia de una carretera helada que guarda un secreto que tal vez nunca se revele. A veces, la respuesta más inquietante no es la que encontramos, sino la que permanece oculta. Y en ese espacio, en esa ausencia, es donde Maura sigue existiendo. Con el paso de los años, la desaparición de Maura Murray dejó de ser solo un misterio y se convirtió en un fenómeno cultural. Miles de personas, muchas de ellas sin conexión directa con la familia, comenzaron a estudiar el caso como si se tratara de un rompecabezas personal. No porque quisieran resolverlo por completo, sino porque la simplicidad aparente del escenario, un coche estrellado, una joven desaparecida, una carretera vacía, hacía que cada uno sintiera que podía aportar algo. Que tal vez, en un detalle ignorado, se escondiera la clave. Pero esa misma sensación es la que ha dificultado tanto llegar a una verdad. El caso de Maura es engañoso. Cuanto más se mira, más borroso se vuelve. Cuanto más se habla, más preguntas surgen. A finales de la década de 2010, algunos investigadores comenzaron a reexaminar la psicología de Maura. Se habló de presiones emocionales acumuladas. Era una joven perfeccionista, académica, atlética, autoexigente. Personas así suelen cargar con sus problemas en silencio, sin pedir ayuda. Nadie sabía realmente qué estaba sintiendo.
Muchos coincidieron en que, aunque no hubiera señales claras de depresión, Maura parecía atravesar una etapa de estrés. Cambios en su relación, el incidente del coche familiar, su reacción inexplicable ante aquella llamada misteriosa y su tendencia a ocultar detalles de su vida privada eran elementos que, vistos en conjunto, formaban un cuadro emocional complejo. Pero incluso aceptando esa tensión emocional, resulta difícil conectarla directamente con su desaparición física. La psicología explica el malestar, pero no explica el vacío completo que dejó tras el accidente. No explica la ausencia de huellas, no explica el rastro interrumpido en la carretera. No explica por qué su teléfono desapareció sin dejar señal. No explica por qué no se encontró ningún objeto ni prenda en kilómetros a la redonda. Por eso, los investigadores más serios siempre han insistido en considerar todas las opciones. Una teoría recurrente es la del accidente secundario. Según esta idea, Maura podría haber aceptado ayuda de un conductor amable, tal vez pensando que era lo más seguro dadas las condiciones climáticas. Pero si esa persona no tenía buenas intenciones, el desarrollo posterior podría haber sido rápido y sin rastro. En carreteras rurales, donde la distancia entre casas es amplia y las luces son escasas, los minutos se vuelven decisivos. Y lo que ocurre en ese vacío temporal puede desaparecer con facilidad. Otra teoría apunta a la posibilidad de que Maura quisiera alejarse de todo durante unos días, no desaparecer para siempre, sino simplemente escapar del estrés. Un retiro improvisado, un viaje hacia alguna cabaña, algún hostal perdido, algún lugar donde respirar. Esta teoría se respalda con las búsquedas que hizo sobre alojamiento y rutas en New Hampshire. Sin embargo, sus acciones ese día no encajan del todo en esa narrativa. No llevó ropa adecuada, no tenía reservas, no se llevó suficiente dinero, no avisó a nadie. Su comportamiento tenía elementos de improvisación extrema que contradicen su personalidad organizada. Otra línea investigativa se centró en el entorno estudiantil. La vida en el campus universitario puede ser emocionalmente intensa. Maura mantenía una relación compleja, con dudas, con discusiones, con secretos. Hubo mensajes interceptados más tarde que revelaban celos por parte de su novio, tensión acumulada, malentendidos. Pero más allá de esas fricciones, nadie pudo vincular esos conflictos con un plan de fuga. Las investigaciones también volvieron a examinar la escena del accidente desde otra perspectiva. La posibilidad de que Maura hubiera sufrido una lesión interna que no fuera evidente a simple vista. Algo que pudiera haberla desorientado, confundido, incluso llevado a un comportamiento errático. Pero si ese hubiera sido el caso, ¿por qué no se encontró rastro alguno de ella en la vegetación? ¿Por qué su cuerpo nunca apareció, incluso después de búsquedas intensivas? En este tipo de desapariciones, siempre hay un factor que rara vez se menciona, pero que es determinante: el entorno físico. New Hampshire, en febrero, es un territorio hostil. La nieve cubre rastros, el frío congela cualquier evidencia orgánica, la oscuridad llega temprano, los animales salvajes pueden mover restos o ropa, el clima borra pistas en cuestión de horas. La naturaleza puede ser la cómplice silenciosa de un misterio. Además, la Ruta 112 es una carretera que, pese a su apariencia tranquila, es un punto de tránsito habitual para vehículos que atraviesan el estado. Cualquier coche que pasara por allí esa noche habría recogido a Maura sin ser visto. A esa hora, con tan poca iluminación y tan poca actividad, solo hizo falta un par de minutos para que se perdiera toda posibilidad de rastrear su camino. Durante los años posteriores, surgieron conexiones con otros casos. Se habló de un posible asesino serial en la región, de hombres que ofrecían ayuda en carreteras nevadas, de desapariciones similares en zonas rurales. Algunas de estas conexiones fueron descartadas rápidamente. Otras permanecen como posibilidades remotas. Ninguna fue lo suficientemente fuerte como para convertirse en una línea sólida de investigación. A partir de 2012, se empezó a considerar seriamente la posibilidad de que Maura hubiera caído víctima de un crimen oportunista. Los expertos señalaron que las personas que desaparecen tras accidentes nocturnos suelen hacerlo en un margen de tiempo extremadamente corto. La vulnerabilidad emocional, la confusión, el estado físico posterior al golpe, todo eso abre una ventana donde las posibilidades se multiplican.
Pero aunque parezca un escenario plausible, también es cierto que nunca se encontró ni un solo testigo que viera un segundo coche detenerse, ni un conductor sospechoso, ni un movimiento extraño. Solo sombras, solo insinuaciones, solo especulaciones. Durante más de una década, Fred Murray insistió en que la policía debía registrar propiedades privadas cercanas a la escena. Su lucha constante lo llevó a enfrentamientos con las autoridades. Algunos oficiales lo evitaban, otros lo respetaban, pero todos reconocían que su persistencia era una fuerza casi inquebrantable. Para un padre, la incertidumbre es una forma de tortura suave pero persistente. Día tras día, año tras año, él caminó por esa carretera como si pudiera encontrar ahí una grieta en el tiempo, como si en algún rincón, invisible al resto del mundo, la verdad lo esperara. Es difícil imaginar lo que significa buscar a alguien durante tantos años. Cada vez que se organiza una nueva búsqueda, se abre una herida. Cada vez que no se encuentra nada, la herida se infecta de nuevo. Cada rumor, cada teoría, cada pista falsa, todo se vuelve parte del desgaste emocional. Y sin embargo, Fred siguió allí. Lo hizo incluso cuando algunos voluntarios comenzaron a rendirse. Lo hizo cuando los medios pasaron al siguiente caso. Lo hizo cuando las autoridades decían que ya habían agotado todas las posibilidades. Lo hizo porque, aunque él no pudiera saber qué había ocurrido, sabía que su hija merecía ser encontrada. El caso dio un giro inesperado cuando, años después, se realizó un análisis profundo del móvil de Maura. Aunque el teléfono nunca apareció, los registros de su operadora permitieron trazar sus últimas conexiones. Lo extraño era que el dispositivo dejó de emitir señal justo después del accidente. No hubo rastros de llamadas, ni mensajes, ni intentos de encenderlo. Fue como si el teléfono hubiera desaparecido al mismo tiempo que ella. Esto aumentó la sospecha de que alguien lo había tomado. En un caso de fuga voluntaria, el móvil suele seguir activo. En un caso de accidente también. Pero en un crimen, el móvil es una de las primeras cosas que se apagan. Algunos expertos reconstruyeron los minutos posteriores al accidente. Y lo que plantearon fue inquietante. Maura estaba viva, consciente y en movimiento. Pero en cuestión de minutos, algo la hizo cambiar de rumbo. Algo o alguien intervino en su trayectoria. Se especuló sobre la presencia de un vehículo que no quedó registrado en ningún informe. Un coche que pudo haber llegado en el momento exacto en que ella se alejó del Saturn. Un vehículo que quizá abrió la puerta en silencio. Un conductor que quizá dijo las palabras correctas para convencerla de subir. En ese escenario, la desaparición no fue un acto impulsivo, ni un suicidio. Fue una intersección fatal entre vulnerabilidad y oportunidad. Con los años, muchas personas han preguntado, ¿y si Maura hubiese esperado a la policía? ¿Y si hubiese aceptado la ayuda del vecino? ¿Y si hubiera llamado a su padre en ese momento? ¿Y si no hubiera mentido sobre la muerte en la familia? ¿Y si...? Pero el caso de Maura no se construye sobre certezas, se construye sobre «y sí», sobre una secuencia de decisiones pequeñas que juntas crean un abismo. Este caso se ha vuelto tan duradero porque nos obliga a mirar de frente la idea de que cualquier persona, incluso alguien joven, inteligente, organizado y fuerte, puede enfrentar un punto de no retorno. A veces ese punto es emocional, a veces es físico, a veces es ambas cosas. La verdad es que Maura sigue desaparecida, y en cierto sentido también sigue presente. Cada año durante el aniversario de su desaparición, personas de todas partes del país visitan la Ruta 112. Dejan flores, notas, lazos azules. Algunos ni siquiera conocen personalmente a la familia, pero sienten que, al estar allí, están reconociendo algo más grande que el caso: la vulnerabilidad humana, la fragilidad de un instante, el eco de un silencio. Porque al final, este caso también habla de nosotros. De cómo buscamos sentido incluso cuando no hay respuestas. De cómo nos aferramos a la esperanza incluso cuando la lógica nos dice que deberíamos dejarla ir. De cómo intentamos llenar los vacíos con historias, teorías, hipótesis para no aceptar que el vacío puede ser simplemente vacío.
La desaparición de Maura Murray es una herida abierta en el mapa emocional del true crime, no porque tenga elementos escandalosos, sino porque es un recordatorio de que la vida no garantiza explicaciones, de que hay historias que se congelan en el tiempo y no se descongelan jamás. La carretera donde desapareció se mantiene igual que en 2004. Cada invierno, la nieve vuelve a caer sobre el asfalto, como si quisiera borrar todo lo que ocurrió aquella noche. Y cada invierno, la ausencia de Maura se vuelve más palpable. Algunos dicen que la zona se siente distinta, como si el silencio ahí tuviera un peso particular, como si guardar un secreto se hubiera vuelto parte del paisaje. Con el paso de las décadas, no sabemos si habrá respuestas. No sabemos si la ciencia, la tecnología o una confesión inesperada iluminarán la verdad. Pero sí sabemos que el caso de Maura es una advertencia silenciosa sobre lo fácil que es desaparecer en las grietas del mundo, sobre cómo, a veces, la frontera entre un camino conocido y un vacío eterno puede ser tan delgada como una curva mal iluminada en una carretera helada. Y mientras no sepamos qué ocurrió con Maura, su historia seguirá viva, no como un eco, sino como una pregunta que se repite año tras año. ¿Cómo puede alguien desaparecer tan rápido? ¿Y para siempre?